Muy buenos días, estamos aquí grabando la clase del 25 de septiembre de 2020 para los estudiantes de sexto de básica. Es la clase número 14 de inglés. Comenzamos, no sin antes recordarles que al ver el icono sabemos que debemos pasar a nuestro portafolio. Y el tema del día de hoy son verbos. Bien, para empezar, recordemos que, por ejemplo, en el español, los verbos son palabras que indican acciones, ¿verdad? Correr, jugar, caminar, dormir, etcétera, ¿no? Indican acciones que realizan eh, los sujetos, ¿no? En un caso de la oración. En inglés es lo mismo, son palabras que indican acciones. Nos dice qué está haciendo una persona o cosa en la oración, o en el caso del verbo be, recordemos que era ser o estar, pues qué es, ¿no? También nos indica. Ahora, los verbos se dividen normalmente en dos grupos, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares se llaman así porque siguen una serie de normas para su escritura, más que nada en los tiempos. Es decir, en pasado sigue una norma de escritura y por lo tanto se escriben más o menos de forma similar. Los verbos irregulares, por otra parte, se llaman así porque justamente no tienen una norma general o una serie de reglas que nos permitan saber su forma de escritura. Por ende, hay que aprenderse la escritura y la pronunciación en todos los tiempos o en todas las formas posibles, porque estos verbos son así. Para saber nosotros un poquito más, vamos a ver aquí una serie de verbos regulares e irregulares que nos van a servir para formar oraciones, que justamente es la actividad que tenemos que hacer. Vamos a empezar. Tenemos aquí, pueden observar del lado izquierdo, verbos en su forma base y al lado su significado en español. Me interesa en este momento lo que es la pronunciación, así que el significado, como lo ven en pantalla, pues ya cada uno lo va viendo. Yo voy a decir la pronunciación, que es lo que tenemos que practicar, ¿no? De todos modos, ustedes pueden también practicar en casa mediante, por ejemplo, un traductor de Google que nos permite escuchar la pronunciación y pueden aprender de una mejor manera. En este caso tenemos aquí el verbo alud, que es aludir, amas, amaze, amend, amuse, annoy, appraise, avoid, cancel, carry, clean, close, cook, enjoy, hitch, help, improvise, include, indicate, join, jump, log, like, log, marry, open, play, proper, publish, study, travel, walk, want, work, wash, watch. Todos estos verbos son regulares porque siguen una serie de normas para su escritura, especialmente cuando queremos ponerlos en pasado. Por otra parte, tenemos aquí los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como ya dijimos, no siguen esta serie de normas. El primer caso es el verbo be, que es el verbo que nosotros hemos estado aprendiendo en clases anteriores. Nosotros ya sabemos de primera mano que el verbo be es un verbo irregular debido a que tiene diferentes escrituras. Por ejemplo, en presente, solamente en presente tiene diferentes escrituras ya. Para el I se escribe am. Para las terceras personas en singular se escribe is. Y para el plural se escribe are. Solamente ahí ya tenemos tres formas de escritura diferentes. Así que nosotros ya conocemos con anterioridad que este verbo be es un verbo irregular. ¿Qué otros verbos irregulares hay? Tenemos el verbo begin, bring, build, buy, catch, choose, come, cry, do, draw, drink, drive, eat, find, forget, get, give, go, have, hear, keep, learn, live, make, mean, meet, path, read, run, say, see, show, sing, sleep, speak,
speed, spell, spend, speed, steal, stink, strike, swear, sweep, swim, take, teach, think, understand, wear, win, work, write. Todos estos verbos son irregulares. Como vemos aquí, no son todos, repito, no son todos los verbos regulares, tampoco los regulares. Son los, digamos, los más usados, que nos van a servir justamente para comenzar a tener un vocabulario un poquito más amplio y nos va a servir obviamente para nuestro propósito, que es formar oración. Luego de esto debemos recordar la estructura de las oraciones. ¿Cuál es la estructura de las oraciones? Sujeto, verbo y complemento. Es una estructura que no varía por lo general, se mantiene, no varía ya sea en pasado o en presente, ya sea con el verbo be o con otros verbos, se mantiene la estructura. En este caso tenemos la oración My teacher teach in the best school. Tenemos el sujeto, que es my teacher, tenemos el verbo teach, un verbo irregular, en este caso conjugado para la tercera persona, y el complemento, que es in the best school. ¿Por qué teach está conjugado aquí en tercera persona? Es decir, con la e y la s. Porque my teacher, si yo lo reemplazo por un pronombre, correspondería al pronombre he. ¿Por qué he? Porque no estoy hablando de mí, así que no es I. No estoy hablando de ti, así que tampoco es you. Es singular, uno solo, y es masculino. Bueno, de esto también dependiendo de la oración, porque teacher, pues es una palabra que no tiene género, puede ser masculino o femenino. Así que depende de quién estamos hablando también. Es decir, puede ser he o puede ser she. En ambos casos, he o she igual es tercera persona del singular. Así que por ende, se escribe teach con la e y la s porque está escrito para la tercera persona del singular. Y esta misma fórmula nos sirve para nosotros hacer oración. Por eso aquí dice, recuerda hacer oraciones usando esta fórmula. Ahora, sabiendo esto, vamos a recordar un poquito los verbos que hemos aprendido aquí. Tenemos esta siguiente práctica, que debemos armar estas palabras, estos verbos. Estas letras están desordenadas, hay que darles un orden. La primera palabra corresponde al verbo cancel. La segunda palabra corresponde al verbo cook. La tercera palabra corresponde al verbo enjoy. La cuarta palabra corresponde al verbo jump. La quinta palabra corresponde al verbo marry. La sexta palabra corresponde al verbo study. La séptima palabra al verbo walk. Y la octava palabra al verbo push. Aquí tenemos las palabras puestas en el orden, las letras puestas en el orden que es, formando las palabras, que son los verbos, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Y aquí podemos ya también saber su significado: cancel, cancelar; cook, cocinar; enjoy, disfrutar; jump, saltar; marry, casarse; study, estudiar; walk, caminar; wash, lavar. Tenemos aquí otra práctica, que en este caso las palabras están bien escritas. Lo que hay que hacer es escribir su significado en español. Tenemos al verbo buy. El verbo buy, un verbo muy usado realmente, significa comprar. Tenemos el verbo cry, que significa llorar, aunque puede tener otros significados también. El más común es llorar. Tenemos el verbo drink, que significa beber. Tenemos el verbo forget, que significa olvidar. Tenemos el verbo have, que significa tener. El verbo learn, que significa aprender. El verbo sing, que significa cantar. Y finalmente el verbo speak, que significa hablar. Con esto nosotros ya tenemos una base para poder empezar a hacer oraciones. Y justamente de esto trata el deber. El deber consiste en hacer 10 oraciones con verbos regulares y 10 oraciones usando verbos irregulares. En total, 20 oraciones.
¿Cómo pueden hacer las oraciones? Pues bien, usando obviamente los verbos que tenemos aquí en la clase, y pueden ayudarse de herramientas como por ejemplo el traductor de Google para o bien escribir en español y poderlo traducir hasta que ya podamos nosotros hacerlo por nosotros mismos, o bien escribirlos en inglés y ver si en español tiene sentido. Esa es otra muy buena forma de poder aprender las estructuras, ya que así nos vamos corrigiendo a nosotros mismos, escribiendo en inglés y viendo en el traductor que tenga sentido, poniéndolo en español, ¿no? De inglés a español. Si todavía no tienen la habilidad para hacerlo, pues pueden hacerlo al revés, escribir en español y con el traductor ponerlo en inglés, hasta que nosotros ya adquiramos esta destreza, esta habilidad de poder armar oraciones utilizando verbos, no solamente los que tenemos en clase, sino que utilizar otros verbos más y otras palabras que ya hemos aprendido anteriormente. Bien, recuerden que este deber, que es el deber número 12, no tienen que enviarlo, tienen que archivarlo en su portafolio para su posterior revisión cuando se les solicite. Entonces, en esto consiste la clase número 14 de inglés. Con esto termina y nos despedimos hasta una próxima ocasión con un nuevo tema de la asignatura.